8 misterios del mundo antiguo aún sin resolver. El mundo antiguo sigue guardando muchos de sus mayores secretos. Uno de los enigmas más célebres es el de la guerra de Troya, sobre si fue un conflicto real o simplemente una creación de la rica imaginación de Homero. En Latinoamérica, también tenemos enigmas notables, como las líneas de Nazca y el candelabro de Paracas, ambos ubicados en Perú. Entre estos enigmas que desconciertan nuestra imaginación se encuentran embarcaciones desaparecidas, estructuras que no tienen respuestas, construcciones con un propósito desconocido, personajes históricos cuyas muertes no están totalmente claras y hallazgos que no coinciden con la historia tal y como la conocemos. El mundo está lleno de misterios sin resolver. Algunos están destinados a permanecer ocultos para siempre, y otros siguen esperando que la investigación arqueológica y científica arroje luz sobre ellos. En este episodio, exploraremos algunos de los más grandes secretos del mundo antiguo que llevará tu imaginación a otro nivel. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. Las embarcaciones perdidas de Abu Bakr. Durante el reinado de Abu Bakr II, el imperio de Malí era uno de los más grandes y ricos del mundo, conocido por su inmensa riqueza en oro y su influyente cultura. Según las crónicas, Abu Bakr estaba fascinado por la exploración y tenía un profundo deseo de descubrir lo que había más allá del Atlántico. En un primer intento, envió una flota de 200 barcos equipada con provisiones para un largo viaje. Sin embargo, solo un barco regresó, con el capitán informando que habían encontrado una fuerte corriente en medio del océano, y los demás barcos fueron arrastrados y nunca regresaron. No satisfecho con este resultado, en 1312, Abu Bakr decidió liderar personalmente una segunda expedición aún mayor. Esta vez, se dice que preparó una flota compuesta por 2.000 barcos para la tripulación y otros 1.000 barcos para suministros, en un esfuerzo masivo y sin precedentes para cruzar el Atlántico. Abu Bakr abdicó el trono en favor de su hermano, Mansa Musa, y zarpó con su gran flota, desapareciendo en la inmensidad del océano. Nunca más se supo de ellos. Existen varias teorías sobre el destino de las flotas. La explicación más simple es que la flota se perdió en el océano Atlántico, incapaz de enfrentarse a las fuertes corrientes, tormentas y la vastedad del mar, resultando en la pérdida de todos los barcos. Algunos historiadores y teóricos han sugerido que la flota pudo haber llegado a las Américas mucho antes de Cristóbal Colón. Se citan evidencias sobre anécdotas de contactos precolombinos entre África y las Américas, aunque estas afirmaciones son altamente controvertidas y carecen de pruebas concluyentes. Otra teoría es que podrían haber alcanzado islas en el Atlántico y haberse asentado allí, aunque no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica que respalde esta teoría. Número 2. Los restos momificados de la Cueva del Espíritu. La Cueva del Espíritu se encuentra en el desierto de Nevada y fue descubierta en 1940 por Sidney y Georgia Wheeler, un matrimonio de arqueólogos. Durante su excavación, encontraron varios artefactos y restos humanos momificados que incluyen un conjunto de huesos y tejidos momificados, notablemente bien preservados por el entorno seco y estable de la cueva. Uno de los hallazgos más significativos es el de un hombre adulto, conocido como el hombre de la Cueva del Espíritu. Sus características físicas, incluyendo su cabello y piel, están extraordinariamente bien conservadas. Inicialmente, se creía que estos restos tenían entre 1500 y 2000 años de antigüedad. Sin embargo, estudios posteriores, utilizando técnicas avanzadas de datación por radiocarbono, revelaron que los restos tienen aproximadamente 9400 años, situándolos en el periodo arcaico temprano de América del Norte.
Esta datación fue realizada en la década de 1990 y ha proporcionado una perspectiva completamente nueva sobre la antigüedad de los asentamientos humanos en esta región. El descubrimiento y la correcta datación de los restos de la Cueva del Espíritu han tenido importantes implicaciones para la arqueología y la historia de los primeros habitantes de América del Norte. Estos hallazgos sugieren que la región fue ocupada mucho antes de lo que se pensaba, lo que desafía las teorías tradicionales sobre la migración y el asentamiento humano en el continente. Número 3. El propósito de la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza, uno de los símbolos más antiguos de la civilización humana, ha sido durante años objeto de especulaciones y misterios. Si bien se considera que fue construida como templo y tumba, todavía existen preguntas sobre el propósito de algunas estructuras internas de la pirámide. Se cree que la Gran Pirámide fue construida alrededor del año 2580 al 2560 a.C., durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, como tumba para el faraón Keops. Esta hipótesis se basa en la tradición egipcia de construir monumentales tumbas piramidales para los faraones, que servían no solo como lugares de descanso eterno, sino también como símbolos de poder y autoridad. La Gran Pirámide posee varias estructuras internas que han generado numerosas preguntas y teorías. Entre las complejas y misteriosas estructuras está la Gran Galería, que es un pasaje ascendente que conduce a la Cámara del Rey. Su propósito exacto no está claro. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido diseñada para acomodar contrapesos utilizados durante la construcción, mientras que otros creen que podría haber tenido un propósito ceremonial o religioso. También se encuentra la Cámara del Rey. Esta cámara contiene un sarcófago de granito que se cree que estaba destinado a albergar el cuerpo del faraón Keops. Sin embargo, no se han encontrado restos humanos ni tesoros funerarios, lo que ha llevado a especulaciones sobre si la pirámide fue saqueada en la antigüedad o si nunca llegó a utilizarse como tumba. Otra, como la Cámara de la Reina, que como su nombre sugiere, podría haber sido destinada a la esposa de Keops. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que la Cámara de la Reina albergara un sarcófago o restos humanos. Su propósito sigue siendo incierto, y algunas teorías sugieren que pudo haber sido utilizada para ceremonias religiosas o como una sala simbólica. Encima de la Cámara del Rey hay varias cámaras de alivio que se cree que fueron construidas para distribuir el peso de la pirámide y evitar que colapse la cámara principal. Sin embargo, el acceso a estas cámaras y su diseño complejo han generado especulaciones sobre si tienen algún propósito adicional desconocido. Además, existen varios pozos y ejes verticales y horizontales dentro de la pirámide, cuya función no está completamente clara. Algunos investigadores creen que estos ejes pueden haber sido diseñados para proporcionar ventilación durante la construcción o para permitir el paso del espíritu del faraón hacia el cielo. En general, la construcción de la pirámide de Giza en sí ha sido un misterio y ha generado diversas teorías a lo largo del tiempo. Desde hipótesis que sugieren que la pirámide fue construida con alineaciones astronómicas precisas y podría haber servido como un observatorio astronómico o un calendario, como teorías esotéricas y pseudocientíficas que postulan que la pirámide podría haber sido utilizada como una fuente de energía o como parte de una red de poder global. Hasta las teorías más controvertidas, como que la pirámide fue construida con la ayuda de extraterrestres debido a la precisión y el tamaño colosal de la construcción. Número 4. La causa de muerte de Alejandro Magno. La muerte prematura de Alejandro Magno sigue siendo un enigma y tema de discusión. Murió en Babilonia en el año 323 a.C., a la edad de 32 años. Durante su campaña militar, había conquistado un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta Egipto y el Indo, y su muerte repentina alteró el curso de la historia. Entre las teorías sobre la causa de su muerte se sugiere que Alejandro murió por alguna enfermedad natural, como la fiebre del Nilo o la malaria.
Estas enfermedades eran comunes en las regiones que había conquistado, y sufrir una infección grave no era raro en esa época. Esta es la teoría más aceptada hasta el momento. También algunos historiadores han sugerido que Alejandro podría haber muerto por intoxicación por alcohol, dado su consumo excesivo de alcohol a lo largo de su vida. Pero otra teoría sostiene que Alejandro fue envenenado. Esta teoría se basa en relatos antiguos que sugieren que Alejandro podría haber sido envenenado por enemigos políticos o miembros de su propia corte. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde esta afirmación. La falta de su cuerpo y la ausencia de una autopsia dificulta determinar con certeza la causa de su fallecimiento. Número 5. El significado de las líneas de Nazca. En la región de Nazca, en Perú, se hallan las enigmáticas líneas de Nazca, gigantescos geoglifos antiguos que consisten en una serie de figuras geométricas, animales estilizados y otras formas trazadas en la superficie del desierto, que se extienden sobre una vasta área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados. Aunque esta obra se le atribuye a la cultura nazca, que prosperó entre los años 1 al 700 después de Cristo, el propósito o significado de estas líneas sigue siendo desconocido. Las líneas fueron creadas retirando la capa superficial del desierto para revelar la capa más oscura que se encuentra debajo, lo que produce un contraste visual con el terreno circundante. También algunas de las figuras son de dimensiones enormes, alcanzando hasta varios cientos de metros de longitud. Las líneas son increíblemente precisas y están dispuestas de manera geométrica y simétrica. Muchas de las figuras representan animales como pájaros, monos, peces y lagartos, así como formas geométricas como triángulos y trapezoides. El propósito exacto de las líneas de Nazca ha desconcertado a los arqueólogos y científicos durante décadas, y han surgido numerosas teorías para explicarlas. Algunos investigadores creen que las líneas podrían haber sido utilizadas en ceremonias religiosas o rituales relacionados con la fertilidad, el agua y los cultivos. Se especula que las figuras podrían haber sido vistas como símbolos de deidades o espíritus. Otra teoría sugiere que las líneas podrían haber sido utilizadas como un calendario astronómico para marcar eventos como los solsticios y equinoccios, o para predecir cambios estacionales. Una de las teorías más controvertidas es que las líneas podrían haber sido creadas como una forma de comunicación con seres extraterrestres, o incluso como pistas para aterrizajes de naves espaciales. Algunos investigadores proponen que las líneas podrían haber sido parte de un sistema de gestión de agua, utilizadas para señalar la ubicación de manantiales o acuíferos en el desierto. También se sugiere que las líneas podrían haber sido caminos ceremoniales utilizados en procesiones religiosas o eventos culturales. Aunque las líneas de Nazca continúan siendo uno de los mayores misterios de la arqueología mundial, han sido designadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y están protegidas por el gobierno peruano. Sin embargo, enfrentan desafíos de conservación debido a la erosión causada por factores naturales y la actividad humana, como el tráfico de vehículos y la construcción de infraestructuras. Número 6. El misterio de la cámara del oráculo en el hipogeo de Hal-Saflieni. El hipogeo de Hal-Saflieni es una asombrosa estructura subterránea ubicada en Paola, Malta. Se estima que él fue construido alrededor del año 2500 a.C., durante la Edad del Bronce temprana de Malta. Es una de las construcciones subterráneas más antiguas del mundo y se considera un importante sitio arqueológico. Se compone de 3 niveles tallados en la roca caliza de la isla. Además, incluye numerosas cámaras, pasillos y escaleras distribuidos en una intrincada red de túneles. Las cámaras están adornadas con intrincadas decoraciones esculpidas en la roca que incluyen patrones geométricos y figuras humanas. Se cree que el hipogeo sirvió como un lugar de culto religioso y prácticas rituales, así como un sitio de entierro para la comunidad neolítica de Malta. También las evidencias arqueológicas sugieren que el hipogeo pudo haber sido utilizado para ceremonias relacionadas con la muerte y el culto a los ancestros.
Una de las características más notables del hipogeo es la llamada cámara del oráculo. Esta cámara tiene una acústica excepcional, donde el sonido de la voz humana, especialmente la voz masculina, se amplifica hasta 100 veces. El motivo exacto de esta peculiaridad acústica aún no está claro, y se debate si fue intencionalmente diseñada para este propósito o si fue un efecto accidental. Sin embargo, el hipogeo de Hal-Saflieni es una maravilla arqueológica que sigue desconcertando a los expertos con su ingeniería avanzada y su propósito multifacético. Su cámara del oráculo, con su acústica única, añade un elemento de misterio a esta intrigante estructura subterránea. Número 7. La desaparición de Heracleion. Heracleion es una antigua ciudad egipcia sumergida ubicada en la desembocadura del Nilo en el Mediterráneo. Fue una próspera ciudad portuaria que existió desde al menos el siglo VIII hasta el siglo II a.C. Era un importante centro de comercio marítimo y una puerta de entrada al antiguo Egipto para los barcos que venían del Mediterráneo. La ciudad estaba dedicada al dios griego Hércules y se cree que fue fundada por colonos griegos. A pesar de su importancia, la ciudad desapareció misteriosamente y durante siglos la ubicación de Heracleion fue un misterio y se consideraba una leyenda. En el año 2000, el arqueólogo submarino Frank Godio y su equipo descubrieron los restos de la ciudad sumergida a unos 10 metros bajo el agua en la bahía de Abu Qir, cerca de la costa de Alejandría, Egipto. El descubrimiento incluyó templos, estatuas, columnas, inscripciones y otros artefactos que revelaron la riqueza cultural y comercial de la antigua ciudad. La razón exacta de por qué Heracleion terminó sumergida bajo el agua sigue siendo un enigma. Se especula que varios factores pudieron haber contribuido, incluyendo movimientos geológicos, cambios en el nivel del mar, tsunamis o desastres naturales. Algunos investigadores sugieren que la ciudad pudo haber sido víctima de un terremoto y posteriormente arrastrada hacia el mar debido al hundimiento del terreno. El descubrimiento de Heracleion ha proporcionado una visión sin precedentes de la vida y la cultura en el antiguo Egipto y su interacción con las civilizaciones griega y mediterránea. Las excavaciones submarinas en Heracleion continúan hasta el día de hoy, y cada nuevo hallazgo arroja luz sobre aspectos previamente desconocidos de la historia de la ciudad. Los estudios arqueológicos y científicos en curso también buscan comprender mejor las causas de la submersión de Heracleion y su importancia en el contexto del mundo antiguo. Número 8. El misterio de las tumbas de Khofun. Las tumbas Khofun son monumentales estructuras funerarias que se encuentran en Japón y datan principalmente del período Khofun, aproximadamente del siglo III al VII después de Cristo. El período Khofun, que toma su nombre de estas tumbas, es una era importante en la historia de Japón y marca el surgimiento de un estado centralizado y la formación de la sociedad japonesa tal como la conocemos hoy. Las tumbas Khofun son grandes montículos de tierra que cubren las tumbas de lo que se cree son los gobernantes y aristócratas de la época. Varios Khofun están rodeados por fosos y terrazas de piedra. La forma de los Khofun varía, desde montículos redondos hasta estructuras en forma de herradura o de llave. Estas tumbas son una parte importante del patrimonio cultural de Japón y están protegidas por leyes para preservar su integridad histórica y arqueológica. Los artefactos y tesoros funerarios encontrados en los Khofun, como joyas, armas, cerámica y objetos de bronce, han proporcionado una valiosa visión de la vida y la cultura en el período Khofun. Sin embargo, a pesar de su importancia cultural, los Khofun están envueltos en misterios que desafían la comprensión moderna. Uno de los mayores misterios es la identidad de las personas enterradas en estas tumbas. A menudo, los registros históricos no proporcionan información detallada sobre los ocupantes, lo que deja lugar a especulaciones sobre quiénes podrían haber sido. Se han propuesto varias teorías sobre quiénes podrían haber sido enterrados en los Khofun, incluyendo líderes políticos, guerreros prominentes y miembros de la realeza. Algunos investigadores sugieren que ciertos Khofun
podrían haber sido construidos para albergar a múltiples individuos, como parte de un complejo funerario para una familia o una dinastía gobernante. La investigación arqueológica en torno a los Kofun sigue en curso, con la esperanza de arrojar luz sobre los misterios que rodean estas impresionantes estructuras funerarias. Está claro que el mundo tiene un tesoro de misterios antiguos aún sin resolver, desde enigmáticas construcciones hasta ciudades sumergidas en el mar. Estas reliquias del pasado nos desafían a descifrar sus secretos, revelando no solo la grandeza de civilizaciones antiguas, sino también los límites de nuestro entendimiento. Cada excavación es un paso más cerca de la verdad, pero también un recordatorio de cuánto aún queda por descubrir en los oscuros corredores del tiempo. ¿Qué secretos esperan ser desenterrados en las profundidades de la historia? El misterio continúa, esperando ser revelado por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.